¿Qué tal? Muy buenas tardes para nuestras amigas y amigos que siguen las redes sociales de Ultimátum Digital. Estamos pues muy contentos de tener en el estudio a Magda Ortiz. Ella es la coordinadora estatal del Pacto por la Primera Infancia. Muchas gracias por venir. Pues platícanos, acaba de dar su informe, el último, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en donde nos da a conocer algunas cifras, especialmente datos de pobreza en algunos municipios que tenemos en Chiapas, donde pues las infancias son de las poblaciones más afectadas. Platícanos pues qué opinión tienes de este informe de actividades, donde también se dan las cifras ya globales del sexenio, cómo hemos avanzado en Chiapas. Así es, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos los sectores, porque esto no es un tema solo de las organizaciones que nos dedicamos a los derechos humanos, sino es un tema también del sector privado, del sector público y de medios de comunicación. Y por eso, aprovechando la información que se virtió en el sexto informe de gobierno recientemente, el pasado 23 de septiembre, compartimos también con la ciudadanía abiertamente algunos datos derivados de análisis que hemos hecho desde el Pacto por la Primera Infancia, con base en estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social, que es el Coneval, que es un órgano nacional público que mide la pobreza y las carencias que vivimos como mexicanos y mexicanas. Y por eso quisimos hacer una reflexión, porque la pobreza no pega igual a todos los grupos de población. Así como los promedios nacionales no hablan de la pobreza específica que se tiene en estados y municipios, un promedio nacional tampoco es suficiente para que nos explique cómo está la pobreza en grupos poblacionales, y tratándose de la primera infancia, que es nuestra etapa de vida, no es un grupo aislado, es nuestra etapa de vida que va de los 0 a los 5 años, está comprobado que es la etapa de vida que más se afecta por la pobreza y por la pobreza extrema, y por muchas de las carencias que tienen que ver con el bienestar, como la carencia a salud, la carencia a educación, a vivienda, a servicios básicos en la vivienda, a seguridad social y a una alimentación adecuada. Entonces, de eso es lo que queremos hablar, basándonos en este análisis que hicimos de las cifras de estimaciones que hizo el Coneval a 2022. Son las últimas cifras que tenemos porque tiene periodicidad para medir, pero nos pueden dar una idea muy, muy clara de cómo estamos en Chiapas, porque son datos estatales, de medición estatal me refiero, tratándose del grupo de población de 0 a 5 años. Y eso es de lo que me gustaría que hiciéramos esta reflexión compartida el día de hoy. ¿Cómo estamos en Chiapas desde que inició esta administración y pues ahora que termina? ¿Cómo queda, sobre todo esta población, como decías, en la etapa más importante de nuestras vidas? ¿Cómo se encontraba en un inicio y cómo queda después de 6 años de esta administración? Así es. Mira, con las mismas cifras de Coneval hemos encontrado que al inicio de esta administración, en el 2018, la pobreza, si bien sabemos que la pobreza la pobreza para niños y niñas, estoy hablando de primera infancia, 0 a 5 años, en un 85.46%, es decir, casi 9 niños y niñas de 0 a 5 años están afectados por la pobreza en 2018 en Chiapas. El estado con mayor pobreza infantil, pobreza en primera infancia en el país. En el 2020 baja levemente a 83.61 y en el 2022 estamos cerrando a 79.31. ¿Qué quiere decir esto? Que, de acuerdo a estas últimas cifras, 8 de cada 10 niños y niñas en el estado de Chiapas sufren de pobreza. Si nos vamos al total, estamos estimando, con base en el INEGI, que hay alrededor de 821,000 niños y niñas de 0 a 5 años en el estado de Chiapas. De estos, casi el 80% sufre de pobreza. O sea, estamos hablando que alrededor de 650,000 niños y niñas se estiman en situación de pobreza en el estado. Sabemos, y se compartió en el último informe de gobierno, que se pasó de un promedio general de 78% de pobreza a 67.4%. Esas son las cifras de promedio de la población en Chiapas en pobreza. Pero este 67.4 no es el 79.3 en el que están los niños y niñas en su primera infancia. Por eso es la reflexión que queremos compartir, porque la pobreza, como decíamos, afecta diferente de acuerdo al ciclo de vida en el que estamos y le pega más a la primera infancia. Con estos datos, que podemos contratar un 67 contra un 79,
es importante y nos debe de seguir impulsando para que los presupuestos públicos, los programas, los planes que vienen en este gobierno tengan estrategias específicas para lograr subir el porcentaje de reducción en pobreza en la primera infancia. Esa es como pues la conclusión a la que tenemos que llegar, decir, no bastan las políticas en general, necesitamos algo más estratégico para la primera infancia. ¿Cómo afecta a la población estas cifras que nos das? Pues es como se ha mantenido la pobreza, digamos, aunque hay ciertos avances, pero palparlo en la realidad, ¿cómo le afecta a un niño de 0 a 5 años, por ejemplo, no tener acceso a vivienda, a salud, a educación? ¿Cómo golpea esto en la vida de un pequeño? Así es. Como los primeros años de vida, que es nuestra primera infancia, es la más determinante para nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestro estado de salud para el resto de nuestras vidas. Si como adultos, como sociedad, como gobierno y sector público y privado y social, no atendemos de manera prioritaria todo lo que se necesita en estos primeros años, estamos haciendo una afectación doble. Estamos haciendo que se afecten en el presente hoy los niños que sufren de pobreza, de mala alimentación, de falta de acceso a servicios de salud. Y aparte, y es lo más grave, los estamos condenando a que enfrenten un estado de salud deteriorado el resto de su vida. Estamos afectando las bases en los primeros años, de tal manera que las becas en etapas posteriores, los apoyos sociales, no van a tener tanto resultado como si se hubiera invertido lo suficiente para prevenir, para detectar, para atender a tiempo los primeros años. Si no logramos aumentar la lactancia materna, la salud y el desarrollo de esa persona, por no haber recibido lactancia materna, nunca va a ser igual a alguien que recibió lactancia materna. Esa es una intervención estratégica. Otra, si no se le evalúa adecuadamente cómo va su desarrollo infantil, tampoco vamos a poder tomar las acciones necesarias, tanto al interior de la familia como desde las escuelas, el sector salud, para darle al niño lo que necesita de acuerdo a su evaluación de desarrollo infantil. Si ese niño no fue tamizado a tiempo o no recibió todas las vacunas a tiempo, fundamental, ¿no? Le va a afectar hoy, se puede morir hoy, se están muriendo hoy y van a quedar afectados con una discapacidad para el resto de su vida. Y eso es un círculo vicioso porque va a afectar económicamente a la familia y económicamente a las finanzas públicas, porque va a estar dependiendo de una atención médica prolongada, a diferencia si se hubiera intervenido en los primeros años. Claro. Entonces, en cuanto a estas carencias que mencionas, también Chiapas sigue encabezando los primeros lugares, entre el 1 y el 5º lugar, en las carencias que ha medido el Coneval, que tiene que ver con lo que decíamos, el acceso a servicios de salud. Entre 2018 y 2022 hubo un incremento en carencia de servicios de salud para la primera infancia, el 75%. Estamos peor en materia de atención a la salud en la primera infancia, o sea, hay más carencia en esa población de cuando arrancamos, ¿no? En materia de seguridad social, igual. En materia de acceso a la vivienda, a los servicios educativos, o sea, en 5 de 6 estamos encabezando los primeros lugares. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que hacer más, ¿no? No quiere decir que no se haya hecho. En este sexenio se puso en el Plan Estatal de Desarrollo una estrategia denominada Fortalecer la Atención Integral a la Primera Infancia. Se desarrollaron en el Programa Sectorial de Bienestar Social algunas líneas para atender estos aspectos de los que estamos hablando: lactancia, vacunación, desarrollo infantil, protección contra el maltrato, registro oportuno de nacimientos, que también se tiene que dar en la primera infancia, ¿no? Es lo ideal y lo que debe ser. Y vemos que, por ejemplo, en lo que vamos caminando, esta estrategia es la que es la de fortalecer la atención integral a la primera infancia. Este documento lo pueden encontrar en la página de Gobierno del Estado. Es un documento público que es la evaluación de los programas sectoriales derivados del Plan Estatal de Desarrollo. La estrategia de atención a la primera infancia es la que menos avance tiene a comparación de las otras. Aquí puedes ver que tiene un avance medio en comparación con las otras, que tiene un avance muy alto, ¿no? En cuanto a los indicadores, vemos que en algunos ha habido avance y en algunos tan importantes como la educación inicial y el registro oportuno de nacimiento, que son intervenciones estratégicas en la primera infancia, tampoco han tenido un suficiente avance de atención. Entonces, esto nos sirve a todos
para concentrarnos en avanzar en las brechas más grandes. Oye, a nivel nacional, Chiapas, ¿cómo se encuentra? Anteriormente ocupábamos los primeros lugares pues deshonrosos en cuanto a mortalidad materna, en cuanto a la falta de educación. En estas cifras, en las primeras infancias, ¿cómo estamos a nivel país? Sí, mira, desafortunadamente seguimos ocupando el primer lugar en el ranking de pobreza para la primera infancia de todo el país, con casi 80% de pobreza. También ocupamos en pobreza extrema el número 1 a nivel nacional para pobreza en primera infancia. Fíjate, en extrema pobreza tenemos a casi el 40%, tenemos al 39% de niños y niñas en primera infancia viviendo en pobreza extrema en el estado de Chiapas. ¿Cuál es el promedio nacional? Bueno, pues es 11.58. Entonces, fíjate la diferencia que hay entre algo nacional, 2022, contra una situación que estamos viviendo aquí, ¿no? Lo que te decía, en educación inicial, iniciamos el sexenio alrededor del 10% con una cobertura de educación inicial, esto es, los servicios de cuidado y atención para los niños y niñas de 0 a 2 años, antes de que entren al preescolar. Estamos arrancando el sexenio alrededor del 10% y lo estamos cerrando al 8%. No solo no subimos, bajamos. Lo mismo pasó a nivel nacional. Evidentemente hubo un recorte de programas que eran estratégicos para coberturar la educación inicial. Y es un llamado para que volvamos a tener más y mejores programas y políticas de educación inicial, que va de 0 a 2. ¿Y qué quiere decir? Porque muchos dicen, ¿se trata de poner a los niños chiquitos en las escuelas? No, se trata de ayudar a papás y mamás para una buena crianza. Se trata de orientarlos y se trata también de que en el sector público se tengan opciones gratuitas para todos los niños y niñas de 0 a 2 años para estimular su desarrollo infantil o para acompañar a papás y mamás y cuidadoras en esta etapa. No estamos hablando de becas o de guarderías solo para las mamás que trabajan. Es un derecho de los niños y las niñas, de las personas que están en su primera infancia, tener estos servicios de educación inicial. Y estamos cerrando el sexenio con un 8%, cuando la meta al inicio del sexenio era del 30%. Entonces eso nos da una idea de que sí ha habido avances, pero en estos aspectos tan importantes necesitamos seguir haciendo equipo, gobierno y sociedad civil y sector privado, para subir estos indicadores. Oye, veíamos en las campañas electorales que reunieron candidatos de los municipios, pero también los candidatos al gobierno del estado. Recuerdo que firmaron los candidatos, el candidato y las candidatas, este pacto por las primeras infancias, es decir, aunque está en la ley, pero también ellos hicieron este compromiso, todos lo firmaron. ¿Qué se espera para esta próxima administración? Porque vemos en las cifras que estás presentando que son cifras muy alarmantes, que todavía hace mucha falta camino por recorrer, pero pues por fortuna todos ellos firmaron. No todos los presidentes municipales, tengo entendido, pero está este compromiso, ¿no?, de mejorar estas lastimosas cifras. Sí, tenemos el compromiso firmado por la Presidenta de la República, que en campaña se comprometió firmando el Pacto por la Primera Infancia. ¿Qué es esto del Pacto por la Primera Infancia? Es un documento que reúne estas metas estratégicas como lactancia, pobreza, vacunación, educación inicial, desarrollo infantil temprano, protección contra el maltrato, un registro oportuno de nacimientos, espacios suficientes y de calidad de juego y esparcimiento para la primera infancia, no para la infancia en general, no solo, para la primera infancia. Y entonces, a través de 12 metas, la presidenta, su equipo y nosotros, desde luego, como el colectivo que somos más de 500 organizaciones a nivel nacional, vamos a hacer equipo técnicamente para lograr que se avance en estas 12 metas, que se ponga en el Plan Nacional de Desarrollo, que haya un programa especial para la primera infancia, con presupuesto para la primera infancia, con un sistema de monitoreo con datos, como los que parcialmente no tenemos, nos hace falta más, y que periódicamente se informe cuál es el avance. A nivel Chiapas, también las 3 personas candidatas a la gubernatura el pasado mayo
firmaron un compromiso con la primera infancia del estado de Chiapas, con los 821,000 niños y niñas de 0 a 5 años de edad, sus familias y las organizaciones que trabajamos por y para ellos. Y por lo tanto, el gobernador electo es un firmante del Pacto por la Primera Infancia y estamos seguros de que va a haber un trabajo conjunto con los sectores salud, educación, protección, desde el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil encabezados por el gobernador electo para que podamos avanzar más significativamente en todas estas brechas que hoy en día siguen lastimosamente restándole las posibilidades de su pleno potencial a tantas niñas y niños. Entonces, está este compromiso firmado por la presidenta, por el gobernador del estado, varios presidentes municipales también firmaron el pacto. Y la buena noticia es, aunque no se haya firmado el pacto, los derechos humanos están firmemente tutelados y establecidos en el marco legal que obliga a todas las y los funcionarios públicos. Entonces, contar con la firma es un compromiso que como ciudadanía constatamos, ¿no? y participamos. Vamos a estar acompañando a los firmantes del Pacto por la Primera Infancia y el llamado es también para que como organizaciones de la sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, den seguimiento al cumplimiento del pacto a nivel estatal, a nivel nacional, en los municipios firmantes, porque eso nos permite ser partícipes, ¿no? de también de que avancemos, porque la responsabilidad es compartida, claro. No es solo de gobierno. Platícanos, son 500 organizaciones aproximadamente en Chiapas, pues cuál es la labor a ellos, qué les toca hacer y pues más o menos como cuántas son las que están participando aquí en el estado de Chiapas. Sí, qué bueno que lo preguntas. Tenemos alrededor de 500 organizaciones en todos los estados, haciendo cada quien, poniendo su granito de arena, que tiene que ver con alguna de las 12 metas del pacto, o apoyando también financieramente para que aunque no se dediquen directamente a las metas, puedan apoyar financieramente para que los que sí avancen, ¿no? Sigamos avanzando en esta tarea que tenemos. En el estado de Chiapas también tenemos alrededor de 50 organizaciones que están haciendo trabajo aquí en el estado. Puede ser que sean chiapanecas o no, pero que tengan proyectos en el estado de Chiapas. ¿Qué ámbitos te puedo decir que trabajamos? Hacemos una labor de atención a niños y niñas con discapacidad. Hay varias organizaciones del colectivo que están trabajando por y para los niños y sus familias en condición de discapacidad, que están favoreciendo el incremento de la lactancia materna. Eso es una tarea muy importante que también están haciendo las organizaciones aquí en el estado de Chiapas. Están trabajando por aumentar el desarrollo infantil temprano, trabajando con papás y mamás. Es un trabajo comunitario para que sepan cómo acompañar mejor el desarrollo de sus hijos e hijas en detección de anemia, detección de problemas de desarrollo. También lo estamos haciendo en varios municipios de aquí del estado. Estamos trabajando también para el acompañamiento y la protección en casos de maltrato infantil y abuso sexual. Eso también es una tarea que estamos compartiendo con el gobierno. Y en algunos proyectos, igualdad de género, empoderamiento de niñas y adolescentes, porque no quiere decir que estas organizaciones solo trabajen con población directa de 0 a 5 años de edad. Si yo trabajo con adolescentes, estoy impactando indirectamente a la primera infancia, porque estas niñas quizá van a estudiar más, van a trabajar más en algo que ellas quieren, en lugar de ser vendidas o de embarazarse antes del tiempo que querían, y entonces eso hace que niños y niñas puedan nacer con bajo peso al nacer, que tiene una mamá adolescente, que no estaba preparada para, y entonces eso repercute en el bienestar de la primera infancia, ¿no? Claro. Y en la economía familiar, y entonces es un círculo vicioso. Por eso, aunque estas organizaciones no trabajen solo con población directa, en todo el colectivo, trabajar con otros grupos poblacionales también impacta en niños y niñas en su primera infancia. Oye, y anteriormente se decía, ¿no? En algunos municipios, Duraznal, por ejemplo, de los que más pobreza tienen en el estado y a nivel nacional, pero también en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital. Hemos visto, sobre todo en la periferia, que hay colonias donde no tienen acceso a servicios básicos. Es decir, no solo se va a los municipios lejanos del centro, rurales, sino también se aplica a las ciudades, ¿verdad?, esta situación de pobreza. Por eso estas mediciones que se hacen periódicamente
son muy valiosas, porque no podemos seguir planeando con base en promedios nacionales. Es necesario tener esta información específica por municipio, ¿no? Y de todas maneras es necesario saber que la pobreza y otras condicionantes que nos impiden nuestro desarrollo siguen pegando más a las mujeres. O sea, también tenemos que tener información desagregada por género, por condición de localidad, ya sea rural, urbana, y como decíamos al inicio de la charla de hoy, por grupo poblacional. Entonces, esto también son reflexiones importantes para que nuestros sistemas de monitoreo de información contengan información desagregada, como dicen los técnicos, desagregada por género, por subgrupo de edad, por condición de etnicidad, por nacionalidad. En el contexto de migración y de movilidad que actualmente tenemos, las poblaciones migrantes están enfrentando una situación de pobreza muy grave. En municipios en los que, aunque no se tenía tradicionalmente un alto índice de pobreza o falta de desarrollo, las poblaciones que están llegando por desplazamiento y por movilidad o migración internacional o nacional están viviendo unas situaciones deplorables, y al interior de esas poblaciones hay muchos niños y niñas en sus primeras infancias que no están teniendo el acceso a la educación inicial. No tienen guarderías, estancias infantiles. Pues desde el embarazo vemos migrantes que no tienen un control, no tienen el acceso a vitaminas, ¿no? Están ellas transitando por territorio mexicano, pero no tienen ni siquiera este seguimiento que, como decía, son bebés que van a nacer con alguna situación lamentable por precisamente la falta de atención médica desde el embarazo. Claro, y legalmente, claro que estamos obligados a prestar los servicios médicos y educativos independientemente de la nacionalidad y de la condición migratoria que tengan, ¿no? De niños y niñas. Eso es importante saberlo y avanzar y asegurarnos que sea una realidad, no nada más que sea un avance en papel, sino que sea una realidad. ¿Y cómo dan ustedes este seguimiento considerando que son personas en movimiento? O cómo atender esta situación en el caso de la migración de estas infancias, porque vemos que están mientras su trámite dure, pero pues ellos se van moviendo en otros estados. La política migratoria tiene que ser muy respetuosa de los derechos de las infancias, porque es el grupo más vulnerable dentro de todos los que están viajando. Desde las organizaciones de la sociedad civil hay algunas que están haciendo, recaban víveres, recaban cosas que están aportando a las poblaciones en migración. Desde luego esto no es suficiente. Hay algunas que están brindando actividades lúdicas y por su parte también educación, salud, está atendiendo parte de, ¿no? Hay de todas maneras cierto desabasto, eso lo sabemos, los que estamos viviendo en territorio nacional día a día. Eso no es excusa para no atender a las poblaciones en situación de movilidad. Pero a lo que voy es, estamos avanzando en varios sentidos, pero tenemos que hacer más, tanto para la población nacional como para la población en movilidad. La sociedad civil está haciendo lo que puede, ¿no? Y creemos que desde gobierno, conjuntamente con sociedad civil y sector privado, se puede lograr más, pero sí tenemos que hacerlo visualizando que en los primeros años de vida tenemos las mayores brechas, los mayores rezagos. Por eso es importante hablar del tema y contar con estos datos para darnos cuenta que la primera infancia no está siendo jalada igual que los demás grupos de población. Así es. Oye, ¿cómo surge este pacto por estas primeras infancias? Nos mencionas que ya el gobernador saliente firmó también cuando fue candidato, es decir, ¿ya qué tiempo tiene aplicando estas políticas aquí en el estado de Chiapas? Bueno, pues esto del pacto por la primera infancia ha sido un movimiento social ciudadano, ¿no? Porque seguimos siendo un movimiento ciudadano, sin partidismos, sin ninguna otra afiliación política, más que trabajar por los derechos de niños y niñas. Empezó en algunos estados y ahora ya más de la mitad tiene coordinaciones estatales, como la que tenemos aquí en el estado de Chiapas, que hace un seguimiento muy puntual con los candidatos y candidatas a las gubernaturas, a las presidencias municipales y también a los congresos estatales y federal. También hay legisladores, hoy tenemos legisladores estatales y federales que se comprometieron públicamente por la primera infancia, firmando el pacto. Y desde estas organizaciones, desde 2016 que se vino gestando el Pacto por la Primera Infancia, estamos impulsando a nivel estatal y nacional estos compromisos.
como decías, en el 2018 todas las personas candidatas a la gubernatura de Chiapas firmaron el Pacto por la Primera Infancia, y desde entonces hemos mantenido un trabajo sostenido de incidencia con el gobierno estatal, con algunos gobiernos municipales, con Congreso, para coadyuvar, ¿no? Sí. Que nos vean como coadyuvantes en este esfuerzo por mejorar la situación de los niños y niñas que viven en el estado de Chiapas. Y ahora volvimos a hacer este llamado en la contienda de este año. Ajá. Logramos bastantes firmas de estos candidatos a nivel nacional y en los estados, y el compromiso es continuar. Las organizaciones de la sociedad civil seguimos trabajando desde nuestras trincheras, Sí. y ahora con esto ofrecemos un acompañamiento técnico. A ver, si tenemos estas investigaciones en otros países, te comparto los resultados para que sepas qué está funcionando en otros lados. Sí. Si sabemos de que hay recursos en esta convocatoria, te compartimos estas fuentes de información para que tú las puedas aprovechar. Si podemos hacer algún convenios de cooperación técnica para avanzar en indicadores en ciertos temas relacionados con las metas del pacto, estamos en toda la disposición. Entonces es la manera, finalidad, sí, ¿no? De sí, cooperar con sí. ellos. Pues te Así agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo más. Yo creo que es muy importante que sepan que toda esta información del Pacto por la Primera Infancia está disponible en línea, y Sí. también en línea están las investigaciones. Todo esto que mencionaba de los análisis de cómo en pobreza en primera infancia no estamos teniendo los mismos avances que en la población en general, los pueden encontrar medios de comunicación, estudiantes, profesionistas, gobierno. Todo está libremente en la página del pacto, que es pactoprimerinfancia.org.mx, en la sección de investigaciones, donde pueden encontrar todos estos documentos que analizan la situación de la primera infancia en nuestro país, y encontrar los rankings de pobreza en primera infancia de los que hablamos al inicio. Entonces creo que es muy útil tener claro que estamos con información abierta, transparente, que cualquier mamá, papá, cuidador puede hacerse llegar de esta información, y también ofrecerles que también tenemos un boletín ciudadano en el que una vez al mes compartimos con todas las personas que se inscriban en el link que aparece ahí mismo en la página pactoprimerinfancia.org.mx. Hay una sección para dar tus datos, basta que des tu nombre y tu correo, y te llega una vez al mes un boletín ciudadano con datos súper valiosos que tienen que ver con oportunidades y herramientas para que papás, mamás, escuelas, funcionarios públicos en sector salud, educación, comprendan más y más habilidades, temas de actualidad, ¿no? Análisis, investigaciones que se hacen. Entonces es una actualizada con un boletín una vez al mes. También está puesto a disposición y queremos ofrecerlos. Y el llamado a que en el siguiente sexenio sigamos haciendo equipo, pero con esfuerzos redoblados, Sí. todos los sectores, para lograr abatir estas brechas que aún siguen lastimando la vida y el desarrollo de 821,000 niños y niñas en pobreza, en su primera infancia en el estado de Chiapas. Pues esperamos que demos un seguimiento, ¿no? Más adelante, que puedas venir, visitarnos, sí. Y ojalá que las cifras hayan mejorado. No sé, cada cuánto hacen ustedes este seguimiento, quizás Sí, mira, a los primeros 100 días, no sé. Lo importante, hay indicadores de largo impacto y hay indicadores que sí se pueden constatar pronto. Por ejemplo, el lograr que se plasme estas atenciones en el Plan Estatal de Desarrollo se tiene que ver reflejado cuando se construya presenta, ¿no? Y se presente el Plan Sí. Estatal de Desarrollo. Lo mismo en los programas sectoriales que van a venir después del Plan Estatal de Desarrollo, como ciudadanía, como medios de comunicación, como organizaciones de la sociedad civil. Participemos en la construcción de estos programas, del plan, Sí. para que se plasmen estos compromisos en el sectorial y se les dé seguimiento todo el año. Y posteriormente va a haber un seguimiento anual en los informes de gobierno, Claro. ¿no? Va a haber un seguimiento en las evaluaciones que se hacen al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. Es importante que la ciudadanía nos familiaricemos con estos documentos porque las evaluaciones y los resultados nos importan Sí, a todos, muestran ¿no? todo el avance Entonces que es está. una manera de dar seguimiento a través Sí. de las evaluaciones, asegurarnos que se está aportando la información en el avance en materia de primera infancia. Y estar muy al pendiente del resultado de indicadores clave. Algunos los harán el INEGI, otros los hará Coneval. Esperemos que muchos más los aporte el gobierno estatal. Cómo estamos avanzando en lactancia, en vacunación, Claro. en pruebas de desarrollo infantil, en educación inicial. Si estamos arrancando
este sexenio en 8% en cobertura de educación inicial. Vamos a ver cómo vamos a medio camino de esta administración entrante y cómo vamos a cerrar, porque el reto para lograr el 100% es muy amplio. Ok, pues te agradezco mucho Muchas por la gracias. visita y sobre todo por esta importante información, y por supuesto vamos a dar este seguimiento que mencionamos más adelante para dar a conocer, y ojalá que las cifras no sean tan lastimosas como las que nos presentaste en este momento. Te agradezco mucho. Gracias. Hasta luego, gracias para quienes vieron esta transmisión.